Juan capítulo 5, y vamos en esta noche a estudiar cuatro versículos. Primera de Juan capítulo 5, versículos del 6 al 8. Y dice así la palabra de Dios: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. En esta noche vamos a tener como tema los testimonios acerca de Jesucristo. Los testimonios acerca de Jesucristo. Actualmente estamos en una época donde escuchamos continuamente que periodistas y de la banca están siendo enjuiciados por diversos delitos. Y se presentan en estos juicios penales testigos a su favor, testigos en contra. Unos dicen que no es cierto, otros los denuncian diciendo que sí es cierto. Y oímos que existen cargos a favor de estas personas y días después los periódicos desmienten esta noticia. Como un ejemplo, hace como 3 semanas estaba yo en las noticias de las 10 de la noche de ECO, que es una estación a través de la televisión, y estaba un locutor diciendo que el próximo programa él iba a demostrar que una familia de expolíticos que fue presidente de México estaba involucrado en el asesinato de un cardenal que mataron en un aeropuerto de Guadalajara. Y cuando vino el próximo domingo a las 10 de la noche el programa, pues yo estoy seguro que millones de mexicanos estábamos pues interesados, ¿verdad? Porque él presentó documentación y testigos grabados de este asesinato, diciendo que esta familia eran las responsables. Y cuando llegó este domingo, él cambió 100% todo el programa. Dijo que no, que la teoría de la confusión era la más probable y no la de complot, etcétera, etcétera. Algo pasó en esos 8 días que tal vez podemos imaginarnos le amenazaron o algo, ¿verdad? O no sé si a lo mejor le iba a costar hasta su propia chamba ahí en la televisión, pero él tuvo que cambiar toda su versión y el público continúa diciendo entonces que ahora fue otra vez confusión el asesinato de un cardenal en el aeropuerto de Guadalajara. ¿A qué se debe toda esta confusión en todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor? En parte porque la gente ya no sabe a quién creerle. Ya no tenemos una veracidad, ni una veracidad absoluta o fidedigna para que nosotros podamos decir, este testigo es verdaderamente bueno. Cuando crucificaron a Jesucristo, no había persona que testificara contra de él, no había nadie. Él anduvo sanando y haciendo beneficios a los hombres, echando fuera demonios. Entonces los enemigos de Cristo, ¿qué hicieron? Tuvieron que pagarle a testigos falsos. Y los testigos que se reunieron en el juicio de Cristo fueron testigos pagados para poder crucificar. Si Jesucristo fuera puesto a juicio actualmente en nuestras cortes de justicia, la pregunta sería, ¿sería un juicio justo? Nosotros estamos absolutamente seguros que sería el mismo veredicto, ¿verdad? Cuando Daniel fue acechado por sus enemigos, los sátrapas, en la corte de Darío el persa, y cuando le quisieron hacer algo, no encontraron, lo espiaron las 24 horas y no encontraron en Daniel ninguna cosa de qué culparle. ¿Qué hicieron? Contrataron testigos falsos, le acusaron falsamente. Si Cristo fuera juzgado, vendrían testigos que dijeran que Él es el Hijo de Dios. ¿Podrías tú presentarte en un juicio contra Jesús ahora en nuestra época y decir, yo doy testimonio de que realmente Él es el Hijo de Dios?
Si tú te presentaras como testigo a favor, el juez te preguntaría, deme usted sus pruebas. ¿Tú puedes probarle a un ateo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Puedes probarle a un budista que es Cristo superior a Buda? ¿Puedes probarle a los musulmanes que están en un grave error y que Mahoma no es realmente, como dicen ellos en el Corán, el descendiente de Abraham, sino es Isaac, y en Isaac te estará llamada descendencia, y Jesús es la semilla de Isaac? ¿Podrías tú probar todas estas cosas para presentarte en un juicio y decir, aquí están las evidencias para poder defender a Jesucristo? ¿Podríamos probar que Jesucristo es el Mesías realmente? ¿O un judío sigue esperando a un Mesías de acuerdo a su propia religión en el siglo XX? Existen testigos en nuestro estudio en esta noche muy fuertes que van a afirmar de una forma positiva a todas estas interrogantes. Si tú no aceptas en esta noche el testimonio de estos testigos, entonces no estás aceptando el testimonio del mismo Dios. Y si no aceptas el testimonio de Dios y el testimonio de la Biblia, la pregunta es la siguiente: entonces, ¿a quién le creerás? Esta es la disyuntiva y es el dilema que enfrenta todo ser humano. Dice el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea que cuando una persona aquí abajo en la tierra cree el testimonio que Dios ha dado en la Biblia acerca de la persona de su Hijo, ese testimonio entra a nuestra vida y ese testimonio es la misma persona de Jesús. En Romanos 8 dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que realmente nosotros estamos en verdad, y yo sé que estoy en la verdad, y como dice Pablo, yo sé a quién he creído. El otro día mi esposo y yo estábamos cenando aquí en un restaurante en Insurgentes con un grupo de personas periodistas del Universal, y estaba un filósofo ahí entre ellos, amigo del que nos invitó, y me dice, bueno, pues es que ustedes los cristianos son tan intolerantes, y solo Jesús y solo la Biblia y la Biblia, y me dice, es cuestión de creencias, así me dice, es cuestión de creencias. Cuando él me menciona esa frase, inmediatamente le contesto y le digo, bueno, si es cuestión de creencias, ¿a quién le crees tú? ¿A Buda, a Krishna, a los filósofos franceses, a Nietzsche, a Freud, a Carlos Marx? Dime, ¿a quién le crees tú entonces? ¿A tu maestro de la universidad? Dime, como dice en 1 Corintios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Dios ha escogido lo necio para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a los fuertes, y esto Dios lo hace deliberadamente para que nadie se jacte en su presencia. Entonces tenemos en esta noche el dilema y la encrucijada donde ¿a quién le voy a creer en esta vida? Bueno, ¿le voy a creer al Papa, o le voy a creer al obispo, o le voy a creer al cura de mi parroquia, o le voy a creer a mi papá, o le voy a creer a mi maestro? ¿A quién le vas a creer? ¿O le vas a creer a la Biblia? Y cuando nosotros enfrentamos que si no es la Biblia, entonces ¿a quién le creemos? Es cuando entonces nosotros corroboramos y el Espíritu Santo nos confirma que verdaderamente hemos creído la verdad. Nuestra responsabilidad, pues, es aceptar el testimonio de estos testigos y creer el testimonio acerca de que Jesús es verdaderamente el Cristo, el Mesías de Dios, y que fuera de la revelación de las Sagradas Escrituras, fuera de la Biblia, cualquier testimonio, cualquier opinión, cualquier comentario de cualquier escritor como José Benítez, el caballo de Troya, que dice barbaridades y herejías tremendas de la Biblia y que el mundo cree que es cristiano, o de cualquier señor famoso, cualquier comentario extra bíblico, no importa la persona que sea, si ese comentario, si esa opinión no se ajusta a la veracidad de las Sagradas Escrituras, es mentira. Sea Dios veraz, mas todo hombre sea mentiroso. La verdad no puede estar en ningún ser humano. ¿Por qué? Porque para que sea verdad, tomen nota, para que sea verdad no puede estar sujeta a cambio.
Y estamos comenzando a profundizar. Para que algo sea verdad, no puede estar sujeto a ningún cambio. Y nosotros los seres humanos continuamente estamos cambiando nuestras verdades, ya sea filosóficas o religiosas. Cuando Carlos Darwin, a finales del siglo pasado, postuló la teoría de la evolución, los discípulos recibieron esa filosofía, esa teoría, porque ni siquiera el propio Darwin jamás la corroboró en su libro El origen de las especies. Les menciono esto porque es la teoría más fuerte que predomina en las universidades en el siglo XX, y en este siglo ha transformado el pensamiento de los más grandes hombres científicos, literatos y filósofos. Cuando Carlos Darwin escribió el libro El origen de las especies, miren ustedes el lenguaje que él usa. Puede que, quizás, no sé, chance y, a lo mejor puede ser accidente. ¿Vieron todas las palabras que acabo de usar? Todas estas palabras, ninguna es de carácter científico, porque cualquier cosa que esté sujeto a alguna verificación, puede que, a lo mejor, no estoy seguro, chance y sí, no estoy, a lo mejor puede ser accidente. Este vocabulario me habla de algo absolutamente inseguro, filosóficamente hablando. Pero cuando yo oigo que alguien dice, el Señor dice, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, y Dios dice tas, 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 y tas, 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 y tas, 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 sin chance y quizá puede ser, sino que así dice Jehová, me doy cuenta que tengo un libro en mis manos que por primera vez, comparado con cualquier otro volumen de literatura, me ofrece verdades absolutas. La verdad, insisto, no puede ser de los humanos, porque los humanos somos cambiables, estamos sujetos a cambiar de ideas. Otro ejemplo, Jacques Cousteau, el gran oceanógrafo francés, en 1945 bajó un aparato al fondo del mar y concluyó en su bitácora: no existe la transmisión del sonido debajo del mar. Pasaron 25 años, se perfeccionó otro aparato mucho más sofisticado, otro micrófono, lo bajaron dentro del mar, y ese aparato sofisticado descubrió que hasta las langostas emiten ruidos. Lo que era verdad 25 años antes, Jacques Cousteau lo tuvo que borrar de su bitácora, y lo que antes era verdad, ahora ya dejó de ser verdad, porque otra verdad superior ocupa o borra la verdad anterior. Y así pasa con el descubrimiento de las estrellas, en la astronomía, en la biología y en todas las ciencias. Somos limitados en nuestras observaciones. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Por qué lo dijo Él? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Jesús es el poseedor de la verdad, y Él mismo es la verdad, porque su vida, su ser, no está sujeto a cambios, como tu vida y como mi vida. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la verdad, voy a gastar mi tiempo buscándola en este mundo. Ni en Marte, ni en la Luna, ni en los montes Himalayas, ni yéndome a Chapultepec a meditar con mi gurú, ni con la Dianética, ni con Maharashi, ni con Buda. Ningún ser humano puede decirme que es la verdad. La persona que me dice es la verdad es el único extraterrestre de todo este planeta: Jesús. En el versículo 6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí se nos declara la misión de Cristo, y parecería muy extraño que su misión era, o se afirma que su misión era, venir mediante agua. Aquí el agua se refiere a su bautismo, cuando tenía 30 años, y su sangre se refiere a la muerte. Sin embargo, la Biblia nos dice en estos pequeños versículos que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios cuando Él, en el bautismo en el río Jordán, bajó y se puso bajo la autoridad de su primo hermano, Juan el Bautista, y se abrieron los cielos, y en ese momento se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo bien amado, en Él tengo toda mi complacencia, a Él oír.
Tú estudias la vida de Hare Krishna, de Buda, de Mahoma, de Moisés, de Abraham, y de ningún líder jamás hay ningún testimonio, ni aunque lo hayan hecho con 2 o 3 cigarros de marihuana, ni siquiera en sus culturas no existe un testimonio ni sobre Mahoma de que haya sucedido un acontecimiento de esta magnitud. Su bautismo es la primera obra que Cristo tuvo que realizar antes de que iniciara su ministerio. Vamos a pensar en esto por unos segundos. Cristo vive 30 años haciendo mesas y sillas con su padre José en una carpintería. Durante 30 años Jesucristo no sana a nadie, no echa ningún demonio y a nadie le habla del reino de Dios. Mi primera deducción como ser humano, ya que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, es: ¡qué desperdicio de vida! 30 años. Imagínense Cristo a los 21 años. Oye, Padre, se está haciendo tarde. La vida es corta. Y ya hay que hablarle a la gente. Cristo, mira, se están muriendo a mi alrededor. Y Él no tenía por qué tratar de discutir o arguir con el Padre, porque Jesucristo conocía perfectamente bien los pensamientos del Padre. Y cuando comenzamos a introducirnos en la mente de Dios y moldear nuestra mente a como Dios piensa, comenzamos a descubrir una cosa importante: el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Yo ya quiero casarme ahorita. Ya quiero el mes que entra comprar mi carro, ya quiero mi casa, ya quiero que esto así. Y esta ansiedad nuestra por tratar de adelantarnos al plan de Dios es lo que echa a perder el plan de Dios en nuestra vida. Y la Biblia le llama paciencia. Paciencia. Y dice la Biblia en Hebreos que sin la paciencia, o sea, si no tenemos un espíritu que sepa esperar y no apresurarnos, dice Isaías, el que se apresura peca, y aguantar y esperar y esperar y esperar el tiempo de mi Padre, entonces me salgo de la voluntad de Dios. Y Satanás nos va a lanzar todas las flechas y los dardos posibles para sacarnos de la voluntad de Dios, para que actuemos independientemente de Dios. Jesucristo se esperó 30 años. Y a los 30 años comenzó a cerrar el taller de carpintería. La Biblia ya no nos dice nada de José, tal vez murió su padre, no, es especulación. Cerró el taller de carpintería y comenzó a caminar derechito, derechito, derechito hacia el río Jordán, a encontrarse en la hora, en el tiempo exacto de su padre, para que al llegar al río Jordán, Juan el Bautista le reconociera, cuando el Espíritu Santo bajaba sobre él en forma de paloma, y en ese momento el Bautista podría decir realmente él es el Mesías, y introducirlo a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esta señal, dice en Juan, vamos al Evangelio de Juan rápidamente, capítulo 1, versículo 32 al 34, y vean ustedes que el Espíritu viene sobre Jesús, y por esta señal Juan le identifica. Juan 1, 32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. O sea, durante esos 30 años, a pesar de que fueron primos hermanos, nunca Juan se imaginó que su primo era el Mesías. Ni siquiera le pasó por la mente, porque todas las cosas que pertenecen al reino de Dios nos tienen que ser dadas por revelación. Cuando Jesús les dijo a los discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Nadie sabía. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Bueno, eso es lo que toda la gente dice, ¿verdad? Nadie, o sea, ningún comentario hay, ni el Heraldo, ni el Universal, ni el Excelsior, ningún periódico, ninguna estación de televisión, nadie puede asegurarse de que Él es el Mesías. Y Jesús les pregunta a sus discípulos: pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Y en ese momento nadie supo. Entonces Pedro, por una intervención en ese momento sobrenatural, porque el Espíritu Santo no moraba sobre ellos todavía,
se voltea y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro identifica a Jesús, igual que lo identificó Juan anteriormente, como el Mesías, y Cristo se voltea y le contesta: dichoso seas, porque esto que tú me estás diciendo no fue una deducción científica tuya, ni filosófica tuya, sino que esto que tú me estás diciendo te vino por la revelación de mi Padre que está en el cielo. Entonces, todos nosotros los que estamos en este estudio, o quiero yo creer que somos todos, ¿verdad?, los que somos cristianos, cuando sabemos que Jesús es el Cristo, y estamos seguros que no hay nadie más que Jesús, y que si no es Él, ¿quién es entonces?, lo sabemos por revelación. Cuando enseñamos la Biblia es por revelación. Cuando yo tengo una revelación del Señor en la Biblia es por el Espíritu Santo, no porque yo sea inteligente, o porque ya sea un teólogo, o porque tenga muchos estudios en el seminario, sino por la revelación del Espíritu Santo, porque Dios escondió estas cosas de los sabios y los entendidos, y se las reveló a los niños. Mateo 11:28. La sangre es su muerte en la cruz del Calvario, y el derramamiento de esta sangre declara que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Desde que se inicia la Biblia, la sangre corre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia, hagan de cuenta que es como una tela, así un paño, y hay un hilo que es continuo, que corre por todos los libros de la Biblia, y este hilo que corre por toda la Biblia se llama el hilo de la sangre. Dios les comienza a enseñar a Adán y Eva que para poder acercarse a Él se necesitaba acercarse mediante la sangre. Y cuando Adán le enseña esto a Caín y Abel, y llega la hora de probar si habían aprendido la lección, encontramos que Caín no quiso acercarse a Dios en los términos que Dios había establecido. Sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no hay remisión de pecados. Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces Dios desde el principio comienza a impresionar las mentes de los judíos con sangre, derramamientos, sacrificios de animales, sangre, siempre era la sangre, pero una cosa exagerada, podríamos decir, de tanta sangre que fue derramada de los miles y miles de animales en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el objeto? Para que aprendamos nosotros que cuando el Mesías viniera, era su sangre la que nos podría limpiar de nuestros pecados. Y todo esto pues lo explica Hebreos. Ya estudiamos un día el libro de Hebreos, y todos los que tienen la dicha de conocer y estudiar el libro de Hebreos lo han podido constatar, porque ahí es donde se explica con más belleza y con más claridad los sacrificios y el significado y simbolismo del sacerdocio levítico a la luz del Nuevo Testamento. Fue en la cruz donde Jesús cargó mis pecados y tus pecados en su cuerpo. Dice Colosenses 1, y Él fue declarado Hijo de Dios, y reconcilió las cosas que están en el cielo y en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y en su cuerpo de carne Él llevó nuestros pecados en su muerte. A ver, vamos a poner otra vez atención a lo que acabamos de decir. No fue en su espíritu que nos salvó Jesús. A ver, abre los oídos. No fue en su espíritu que nos salvó Jesús. El espíritu no tiene sangre. No fue en su alma en la que nos salvó Jesús. Jesús pagó en su cuerpo. En su cuerpo, porque era el cuerpo el que portaba la sangre. Y fue en el cuerpo de Jesús, Romanos 8, 4 y 5 también, en el cuerpo de Jesús Él llevó en semejanza de carne y de pecado nuestro pecado para pagar por ellos. Esto tiene implicaciones mucho más profundas, en las cuales pues no vamos a entrar rápidamente, pero vamos a ver Hebreos 9 como un ejemplo, versículos del 12 al 14 y el 22. Dice Hebreos 9, versículo 12 al 14. Y ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, ni por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí el escritor a Hebreos, inspirado por el Espíritu,
nos dicen que toda la sangre de los animales del Antiguo Testamento era sangre de animales, no era sangre humana. ¿Qué era lo que Dios quería enseñarles a los judíos a través de los sacrificios de los animales? Quería enseñarles que la sangre que vendría después, esa sangre era solamente un símbolo de la vida que vendría después, porque la sangre, la carne, la vida está en la sangre. Entonces, la sangre de los animales era un símbolo de la sangre que siglos después vendría a limpiarnos. No nos pueden perdonar, son animales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué no crucificaron a Sor Juana Inés de la Cruz mejor? Y que ella pagara por nuestros pecados. O San Martín de Porres, que lo hubieran crucificado en la cruz. O a cualquier otro hombre. ¿Por qué tenía que ser el Hijo de Dios? Porque San Martín de Porres, porque Sor Juana Inés de la Cruz, porque cualquier papa, cualquier obispo, no importa qué santo sea un ser humano, nacimos en pecado todos. Y el Hijo de Dios nació de una virgen. Y aquí está todo el mecanismo. Te digo que no solamente cree que nació en Belén y fue crucificado. Es un mecanismo tan profundo, tan precioso, tan bello, que por eso queremos dedicar toda nuestra vida a conocer los misterios de Dios. Porque es un banquete esto. Es un banquete para aquellos que aman la palabra de Dios. Jesús no podía entrar al mundo como entramos tú y yo, a través de un papá y de una mamá, porque es en la semilla, el hombre es el que lleva la semilla, el esperma, donde viene el pecado. Génesis 3:15, tu semilla, ¿verdad? La semilla de Satanás herirá en el calcañar y la semilla de la mujer le herirá en la cabeza. Aquí lo más extraño de todo es que esta es la primera profecía del Mesías en la Biblia, es la primera. Génesis 3:15. En esta primera profecía hay un misterio como ustedes no se imaginan. Y aquí lo que nos da vueltas y lo que nos atolondra para cualquier investigador es por qué se profetiza que la semilla de la mujer, si la mujer no es la portadora de la semilla. ¿Verdad? Debería decir, no, el esposo de la mujer, porque el que lleva la semilla somos nosotros. La mujer es la receptora de la semilla. Repito, la semilla es el esperma. Y la mujer recibe el esperma, viene la ovulación y viene la gestación. ¿Por qué se le dice a la mujer que es su semilla si la mujer no lleva la semilla? Porque aquí, amados hermanos y santos de Dios, por primera vez se profetiza el nacimiento virginal. Esa semilla en esa mujer no la pondría un ser humano, la pondría Dios. Solo Dios puede hacer el milagro de que una mujer tenga una semilla en su vientre, sin que un hombre la haya tocado. ¿O no? O a menos que sea por fertilización. ¿Verdad? Pero aún así, ¿verdad? Sería un esperma humano. Entonces el Espíritu Santo cubre a María y el Espíritu Santo hace o crea dentro de María lo que el esperma del hombre hace en la mujer. El Espíritu Santo, que es el que hizo los espermas, y Cristo, que es el creador de los espermas, no era ninguna dificultad para que Él creara dentro de María un esperma, pero un esperma no humano. La sangre de Jesús era sangre divina, sin mancha, sin contaminación. Por eso José no podía tener relaciones con María. María tenía que embarazarse directamente de Dios. Porque si José hubiera embarazado a María, Jesús hubiera nacido como tú y como yo en pecado y no hubiera podido Él pagar en la cruz, porque el que moría en la cruz no podía ser un hombre, porque todos hemos pecado y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, el que moría en la cruz tenía que ser Dios. Porque a Él lo ofendimos y solo Él nos podía perdonar, pero al mismo tiempo que tenía que ser Dios, Dios no puede morir, entonces Dios lo solucionó en un cuerpo de hombre. Y por eso Jesús era el Hijo del hombre y era el Hijo de Dios, era 100% humano y era 100% divino. Entonces ahora comienzo a entender que ese hombre en esa cruz no podía ser Buda, no podía ser ningún santo, ningún papa, porque el que moría en la cruz me iba a perdonar mis pecados. Y entonces, si el que moría en la cruz no era un Dios, no podía perdonar mis pecados, porque el que me perdona mis pecados es Dios. Y yo no ofendía a un ser humano, yo no ofendía a San Martín de Porres ni al Papa, yo ofendía a Dios. Contra ti, Padre, Salmo 51, contra ti he pecado. Nuestros pecados son contra Dios, no contra los humanos, en primer lugar, y en segundo lugar lastimamos a los humanos, desde luego. ¿Trajeron una parabólica?
Ahora dice, regresamos a Primera de Juan, y dice aquí la Biblia que también el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y este es, ¿verdad?, el glorioso mensaje y el evangelio de nuestra salvación. Que Dios nos amó tanto, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo. Del cielo bajó Cristo. Cuando Jesús nació en María, ella existía antes de María. Por eso María no puede ser la madre de Dios, porque si Dios tiene madre, entonces la madre es superior a Dios, porque si una mujer es la madre de Dios, entonces ella es diosa, y si ella es diosa y puede engendrar a un Dios, entonces el Dios tampoco es Dios. ¿Me siguieron? María fue madre de Jesús hombre. Tenemos que entender, Jesús fue un ser humano que nació en María, Dios le preparó el cuerpo. Ahí fue cuando se le llama el primogénito, porque es el primero que Dios crea en el vientre de su madre, que es María. Pero Jesús divino, Jesús en el día antes con el Padre. En Juan 17, Cristo le ora al Padre y le dice: Padre, glorifícame con esa gloria que tuve antes de que viniera yo al mundo. A los fariseos les dijo: antes de Abraham yo era. Jesús se aparece a Abraham en el Antiguo Testamento, se apareció a Gedeón, se apareció a los jueces, se le apareció a Josué. Él, antes de nacer en un cuerpo, había sido manifestado ya visiblemente por lo que se llama teofanías en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que entender esto para que podamos comprender la palabra de Dios. Dios nos amó tanto que envió a Jesús a morir por nosotros, y todos los que hemos creído en Él, todos los que hemos aceptado el testimonio de que Él es el Mesías, de que Él es el Cristo, entonces no nos vamos a perder en el infierno, sino que vamos a tener el perdón de nuestros pecados y además la vida eterna. ¿Quién convence a los seres humanos de estas verdades? Bueno, vayamos a Juan capítulo 16 y veamos que es el Espíritu Santo. No es Cristo el que me convence, no es el Padre el que me convence, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad, porque es el único Espíritu en el universo que posee y conoce la verdad del Padre. Dice Juan 16, versículos del 7 en adelante, Jesús hablando: yo les digo la verdad, les conviene que me vaya. Está preparando a sus discípulos emocionalmente. Porque si no me fuera, el Consolador, la palabra aquí en el griego es Paracletos, que es abogado también en 1 Juan 2. El Consolador o el abogado no vendría a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré. Veamos que era una imposibilidad que estuvieran el Hijo y el Espíritu, los dos al mismo tiempo en la tierra. ¿Me oyeron? Jesús lo dice claramente: si yo no me voy, Él no viene. Yo me tengo que ir para que Él venga. Entonces, mientras Él no viene, yo estoy aquí en la tierra. Dice el versículo 8, y cuando Él venga, vean ustedes cuál es la labor. Una vez que Jesús ascendió al cielo y bajó el Espíritu Santo tiene una labor, una operación primaria con los seres humanos: convencernos de pecado. Me voy a detener un minuto en esto. Nadie me puede convencer de que yo soy pecador. Yo recuerdo a mi papá que venía y me decía mi papá: oye, Armando, mira cómo fuma, ¿no sabes que el cigarro? Sí, papá, ya lo sé. Oye, pero mira, no sigues, toma y emborráchate. ¿No sabes que vas a acabar? Sí, papá, ya lo sé. Mira que vas a la cárcel. Sí, ya lo sé. Y así dile a tu mamá, mira, o a tu hijo: mira, hijito, que no sabes que esto te va a caer mal, que no sabes que debes dejar de aquello, que no sabes que la fornicación, la pornografía. Podemos decirle al mundo miles de cosas, pero nadie los puede convencer de que realmente es pecado más que Dios. Esto nos habla que el corazón humano es tan duro, pero estamos tan endurecidos y tan entenebrecidos por el pecado, que para que yo pueda darme cuenta que dentro de mi vida hay maldad, necesito una intervención sobrenatural
que no es de este mundo, es del Espíritu Santo, para que Él me convenza interiormente, para que Él me alumbre, dice Proverbios, espíritu del hombre es lámpara de Jehová, es el espíritu del hombre, y Él me alumbre y Él me muestre que realmente soy un pecador. Y cuando el Espíritu Santo me ilumina y me veo que yo soy un pecador, la primera impresión es traumática, ¿verdad? Dios mío, de veras soy un pecador, y por primera vez me doy cuenta que como tal me espera el infierno, la llama de fuego eternamente. Y en ese momento, al darme cuenta que soy pecador y que me espera el infierno, grito y le digo: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Por primera vez me pongo de acuerdo con Dios en que realmente he pecado. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo hace esta obra? No hay más que una sola forma: predicando la Biblia. Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No quieras convencer a ningún ser humano. No vayan ustedes a la cárcel y vos una bola adúltero, un narcotraficante, se van a condenar, o a un hospital y un viejo borracho, compadre, te dije que si no te arrepientes, etcétera, etcétera. Nadie puede convencer a otra persona de que está mal más que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa y tiene que usar la palabra. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta que yo no tengo la labor del Espíritu Santo y el Espíritu operando en mi vida, comienzo a entender que Dios es justo por primera vez. Porque antes de que fuéramos cristianos, todos decíamos: tú tienes la culpa de que haya temblores, tú tienes la culpa que yo nací, y para qué creaste al diablo, y para qué hiciste aquello. Y el ser humano continuamente agarra a Dios y lo baja y lo pone en el banquillo de los acusados, y nos sentamos como jueces. Nos ponemos el birrete y el martillo. A ver, Dios, contéstame, ¿por qué hiciste esto conmigo? ¿Y por qué permitiste esto? ¿Y por qué dejaste que mi mamá se muriera? ¿Y por qué mi hijo lo atropelló un carro? Y comenzamos a acusar a Dios. Fue lo que hicieron los amigos de Job en el libro de Job, lo cual es locura a los ojos de Dios, porque solamente Dios se ríe de nosotros. ¿Podrá el hombre, dice la Biblia, contender o aconsejar a Dios? ¿Podrás tú creer que tienes la sabiduría de aquel que con su pensamiento juntó las arenas del mar en sus manos y con su soplo hizo el aliento y los ejércitos de los cielos? ¿Podrás tú contender con el omnipotente? ¿Tú quién eres? Rana de aguapuerca. Semejante, de veras, es que es increíble, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya me comienzo eso, me doy cuenta: Dios mío, qué bárbaro, qué soberbios somos. Esto se llama soberbia. Creer que podemos, que si fuéramos nosotros dioses, haríamos las cosas mejores que Él. Y acusarlo de que Él se equivocó y no fuimos nosotros. Pero ahora yo vengo ya humildemente porque el Espíritu Santo me convenció. Y ahora comienzo a comprender la justicia de Dios. Y dice la Biblia: y el juicio de Dios. Dice el versículo 9: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me ven más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y en 1 Corintios 2, versículo del 12 al 13, vemos más profundamente la obra del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, del 12 al 13. Y aquí terminamos. Dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. En primer lugar, aquí se nos enseña que aparte del Espíritu Santo hay otro Espíritu que es el antagónico, la antítesis, lo opuesto al Espíritu Santo. Es el espíritu de mentira. ¿De dónde vienen todas las filosofías y que el mundo y que los ovnis y que la dianética y que la época del acuario y que la nueva era y que la dianética y el control mental? Todas las filosofías, Darwin, Nietzsche, Sartre, Freud, todos absolutamente son mentirosos. Todos han mentido. El espíritu del mundo es el que controla a los seres que están gobernados por el espíritu del mundo. Pero nosotros no hemos recibido ese espíritu. Hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Y dice: para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido. No es hasta que recibes al Espíritu Santo que tienes el testimonio en tu vida que Jesús es el Cristo, que tú eres pecador, que mereces el infierno, que hay un juicio venidero si no te arrepientes, y comienzas a descubrir toda la herencia de los santos en Cristo Jesús, lo que Dios nos ha concedido. Él nos lo revela todo a través de la Biblia. Y dice el versículo 13, lo cual también hablamos. O sea, ¿qué estamos hablando en esta noche? Estamos hablando de Yantas Budrys Euskadi, estamos hablando de filosofía platónica, estamos hablando de Mahatma Gandhi, estamos hablando cosas de la Biblia espirituales. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu es nuestro maestro, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14, pero el hombre natural, acuérdense, es la persona que no tiene al Espíritu Santo, la persona que no ha sido regenerada, la persona que no ha sido convencida de que está mal delante de Dios. Estas personas no perciben las cosas que son de dónde. No entienden nada del reino de Dios, porque para él son locura. A ver, explíqueme usted, ¿por qué esto? ¿Y por qué David mató tantas cosas? ¿Y por qué tanto derramamiento de sangre? ¿Y por qué ellos van a matar a los cananitas? No que es un Dios bueno, no que es un Dios de amor. Siempre esta gente o este tipo de personas están con un cuchito, agrede y agrede y agrede y agrede a Dios, a la Biblia y al cristianismo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son sinceros. Yo era uno de ellos. Yo perseguí 3 años a los cristianos. Un día hasta aquí cerca de una casa, era en Illinois donde vi Emilio, ¿verdad? Creo que en Illinois, aquí en una casa de la colonia Nápoles, aquí estaba nuestro padre espiritual misionero. Me acuerdo un día que en la noche quería con un bote de gasolina echarles a todo alrededor gasolina y quemarlos a todos ahí adentro. Así de enchamucado estaba yo. Y mírenme ahora. ¿Quién lo puede creer, no? Por eso mis amigos que nos los encontramos, tú estás planeando algo todavía. Es tan difícil que la gente crea que podemos tener un cambio tan radical en nuestra vida. Los que antes perseguíamos, ahora exaltamos. El hombre natural no entiende estas cosas, son locura para él. No las puede entender en segundo lugar. Y en tercer lugar, la razón es porque estas cosas se disciernen espiritualmente, no se razonan filosóficamente. Tú no puedes con Dios, mira, vamos a terminar aquí con este testimonio. Yo no puedo con Dios razonar porque mi razonamiento está empapado, está oscurecido, Romanos 1, por el pecado. Profesando ser sabios, comenzando a creerme que sé más que Dios, me convierto en un necio, en un tonto. Hago el tonto de mi propia persona. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios, para concluir, aunque yo no sea cristiano, si Dios existe, tiene que ser, pero mucho, infinitamente mucho más grande en su capacidad para comprender que el foco de 60 watts que traigo aquí adentro. Entonces, si a un foco de 60 watts le das una carga nada más de 80, ya no de 1500 o de 1.000.000, ya nada más con 20 watts más lo fundes, porque no está diseñado para una sobrecarga. Por eso se te está fundiendo el cerebelo. Por eso las personas, escuchen, las personas que han querido entender a Dios sin el Espíritu Santo se han vuelto locas. Ejemplo, Friedrich Nietzsche, el filósofo que hizo que Hitler creyera en que él iba a ser el padre de una nueva era, una nueva raza aria, y que iban a gobernar el Tercer Reich 1000 años. Hitler se convenció, y la filosofía que predominó en los nazis era la filosofía de Nietzsche, que escribió un libro que se llama Así hablaba Zaratustra, y que dijo, Dios está muerto. Nietzsche, a los 36 años, el filósofo más prestigiado de este siglo, el más admirado, el más coco, como les dicen allá en mi tierra a estos tipos, a los 36 años se hizo homosexual. A los 40 acabó loco y a los 42 lo internaron en un psiquiatra. Ahí murió gritando, Dios vive, Dios vive. En esta noche, ¿a quién le quieres creer? Tal vez tú digas, bueno, yo tengo dudas, y es bueno que tengas dudas porque la duda es la capacidad que Dios nos da para encontrar la verdad. Dudar no es malo, malo es quedarte con las dudas. Entonces, si hay alguna persona en esta noche que diga, yo tengo dudas todavía que Jesús es el Cristo, es como darte en esta noche una caja de cerillos. Es una caja de cerillos y te digo, mira, estos son cerillos. Y tú con toda razón y con toda coherencia me puedes decir, bueno, eso es lo que usted dice, que son cerillos.
Ahora, bueno, te lo voy a enseñar. Abro la cajita, mira, aquí están los cerillos. Bueno, me puedes tú decir, aún me puedes insistir, es una ilusión óptica. A lo mejor usted tiene espejos y me está tratando de engañar y ni siquiera estoy viendo cerillos. Así que ni aunque me los enseñe creo. Entonces viene la tercera prueba. Me acerco a ti y te digo, sácalo y préndelo tú. Y convéncete tú mismo de que son cerillos. Tú me puedes decir, usted dice que esta es la Biblia, usted dice que esta es la palabra de Dios. Y tal vez, a lo mejor usted la maneja de esa forma, pero yo te digo, tú ven solito a ella, ábrela y pruébala en tu alma. Y cae de rodillas, así lo hice yo hace 22 años, 25 años, y le dije, Padre Santo, si tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, y hay un juicio, y hay un infierno, y yo estoy perdido sin ti, te necesito, Padre, ten misericordia en mi vida. Creo que Jesús murió en mis pecados, quiero que te reveles a mi vida. Después de que yo hice esa oración, comencé a leer la Biblia, y la Biblia comenzó a cobrar vida a mi vida. Ya no la leía como un libro cualquiera, ya comenzaba a entenderla poco a poquito. Iba a los estudios y captaba esto, de veras, con razón, de veras, no, sí, pues sí. Y comenzamos, ¿verdad? Comienzan los flashazos y comenzamos en nuestras mentes tan dañadas, comenzamos a asimilar y a recibir la comida y comenzamos y nos damos cuenta que esta comida que nos llega nos enriquece, sobre todas las cosas nos da mucha paz. Nos da mucha paz. Y después en tiempo nos da testimonio porque Dios se manifiesta en nuestra vida que realmente hemos creído en aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 en el cielo dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en la tierra 3 dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y si tú en esta noche quieres venir a Jesús, ven y bebe de esta agua gratuitamente, porque Dios te regala en este momento tu salvación. Oremos. Señor, te damos gracias por tu testimonio. Porque el testimonio que tú nos das es el Espíritu de verdad. Es el testimonio de las Sagradas Escrituras donde al estudiarlas profundamente descubrimos que no hay errores en la Biblia. Lo que creíamos que era error era nuestra mente lastimada. Nuestra falta de capacidad y habilidad para comprender tantas verdades tan profundas. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros y nos visitaste en la persona de tu Hijo Jesucristo. Jesús dijo, como el Padre me ha enviado, ahora yo los envío a ustedes. Él acabó su misión y murió en una cruz. Y Él nos llama a que no tengamos miedo en esta vida. A que no tengamos temor del hombre, temor de las circunstancias, temor de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, porque Él ya venció al mundo antes que nosotros. El mundo le quiso apagar esa luz y le crucificó. Y no se dieron cuenta que en lugar de apagar la luz, esa luz brilló con más intensidad. Porque la ironía fue que de la muerte salió la vida, la resurrección de entre los muertos. Y a nosotros el mundo lo más que nos puede hacer es quitarnos la vida. Pero aún sin nosotros la luz seguirá brillando. Porque la luz es Jesús, no somos nosotros. Él es la luz. Y nosotros brillaremos y alumbraremos mientras Él viva en nosotros. Y le dejemos vivir a través de nosotros. Para que la vida de Él se manifieste a través de nosotros. En esta noche alguna persona tal vez no tenga esta luz, no tenga esta esperanza, no entiende la Biblia, no tienes a Cristo. Yo te invito a que vengas a Él en este momento y le recibas por la fe en tu corazón y creas lo que Él dijo que Él era. Él dijo que Él era la resurrección y la vida.
Él dijo que era la verdad, la única verdad que existe. Él dijo que Él era el único camino. Él dijo que era la vida misma que tú tienes y que yo tengo. Nuestra vida es sostenida por Él. En esta noche, dile ahí desde tu lugar, si quieres invitar a Jesús a tu vida por primera vez: Señor mío y Dios mío, estoy muy confundido, muy confundida de tantas filosofías y no sé a quién creerle. Y yo sé que solamente te puedo creer a ti, porque no hay ninguna verdad en ningún ser humano. Tú eres la única verdad, Señor, porque tú me hiciste a tu imagen y semejanza. Creo en esta noche que tu Hijo Jesucristo es el Señor, el Mesías, mi Salvador. Creo que en esa muerte en la cruz, tu Hijo pagó por mí, tomó mi lugar y con su sangre lavó mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados en este momento, porque el Espíritu me está convenciendo en este momento que mi vida te ha ofendido, Señor, y que si yo sigo con esta vida, acabaré en el infierno, en el juicio eterno. Yo quiero que me salves, Señor Jesús, en este momento, por tu sangre y por tu muerte. Y te invito a que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús.